Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 13 de febrero. Es un placer que usted nos esté acompañando para poder analizar, para poder abordar y sacar esos criterios de los temas más importantes del país. En este caso, nuevamente, hay que centrarnos en lo que es la eliminación de la deuda política y nuevamente analizar, consultar qué tan necesario era eliminar el 248 para también eliminar la deuda política, si esto era necesario, si no era necesario como tal. Además, si van a existir mecanismos para poder evaluar de dónde va a venir el nuevo financiamiento de los partidos. O es que la gente se va a quedar tranquila y cualquiera va a poder financiar a los partidos políticos. Bueno, eso más lo estaremos abordando esta noche con nuestra invitada especial. Estamos hablando de la abogada y especialista en derechos humanos, Jamie Magaña. Licenciada, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado que nos acompañe. Muy buenas noches, Fernando, a usted y a la audiencia de Criterios. Encantado que nos haya aceptado la invitación. Bueno, entremos en materia, ¿le parece? Me parece. Entonces, vamos con el primer punto, licenciada. Y es que mucha gente todavía no está convencida de que la eliminación para eliminar la deuda política se haya tenido que reformar el 248. Como también se dice por ahí, mire, no se tenía por qué tocar ese artículo, fácilmente se podía modificar la deuda política y además reformar otras legislaciones para poder fortalecer esta situación. Por favor, licenciada, ¿tenía que modificarse o no tenía que modificarse el 248? No, primero porque el 248 es algo que se llama cláusula pétrea. ¿Qué significa pétrea? Viene de la palabra piedra, o sea, es inamovible o era inamovible de la Constitución. Todo es posible. Pero ahora todo es posible. Entonces, para hacer la reforma de la deuda política, perfectamente la legislatura que recién salió pudo haber hecho una modificatoria a ese artículo per se de la Constitución y en esta nueva legislatura simplemente ir y decir, bueno, sí, vamos a ratificar la reforma a este artículo, pero ¿dónde tenía que haber comenzado? No en la reforma al artículo constitucional de la deuda política. Teníamos que comenzar primero por revisar la ley de partidos políticos que establece que los partidos políticos deben de ser garantes de toda la función que sobre ellos recae, porque acuérdense que nosotros tenemos una partidocracia, o sea, nosotros escogemos a través de los partidos políticos quienes van a llegar a representarnos a los diferentes puestos de primero y de segundo grado. Pero además teníamos que revisar si realmente los partidos políticos a la fecha están cumpliendo su obligación legal de transparentar los ingresos que reciben, no solo deuda política, sino que también de los otros cooperantes que tienen. Sí. ¿Y lo estaban haciendo? No. ¿Ninguno? La mayoría daba breves informes a algunas organizaciones de la sociedad civil que se lo pedían, pero el partido de gobierno Nuevas Ideas, que es el que más recibe de la deuda política y es quien utiliza todo el aparataje de campaña electoral que tiene el gobierno, pues no han estado dando esos informes de transparencia que deberían anualmente según la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Partidos Políticos. Ahora bien, estamos hablando de que esto se supone que es un golpe hacia las cuentas de los partidos políticos y se dice, mire, qué bueno que el dinero del pueblo salvadoreño ya no va a ir a parar a las arcas de Arena y FMLN. Bueno, del otro partido pues no dicen nada,
Pareciera que les... ¿Está bien? ¿Ve? ¿Ni de los aliados? No, claro, claro. Entonces, esto nos va a llevar a que si en el futuro hay elecciones, los partidos se vean influenciados por grupos muy poderosos o por empresarios muy fuertes que de repente les digan, mire, ok, yo financio su campaña, aquí tiene 5 o 10 millones de dólares, pero usted sabe que si usted gana y que tiene que ganar, usted me tiene que poner de ministro o usted tiene que derogar X ley o crear X ley para que usted, por ejemplo, me disminuya los impuestos o para que yo pueda trabajar libremente. Entonces, el remedio no terminaría siendo peor que la enfermedad, licenciado. Más que remedio, los financistas privados siempre los han tenido todos los partidos políticos, incluyendo al actual gobierno que viene de los dos partidos que estuvieron antes en el poder, ¿verdad? Porque amor no quita conocimiento. Entonces, ¿qué sucede? En lugar de darle este candado al acceso a la deuda política, lo primero que tuvieron que haber puesto es sus barbas en remojo, como decimos en buen salvadoreño, y revisar si efectivamente los partidos políticos están dando el listado de los financistas que ya tienen. Porque, o sea, lo que usted está diciendo es cierto. Ahora que no van a tener una financiación de parte del gobierno con la deuda política, es necesario que ellos comiencen a buscar de afuera nuevas formas de hacer sus campañas políticas. Sin embargo, ¿qué pasa con los financistas privados que ya tienen diferentes partidos políticos? ¿Cómo queda ese dinero? ¿A qué compromiso se llega? Y a lo mejor, ¿verdad? Este tema de decir que los financistas privados ahora van a poder estar de manera más abierta con los partidos políticos sin la deuda política, es como un velo que vamos a quitar, porque antes, si la empresa X financiaba al partido Y, con la deuda política nosotros no sabíamos o no podíamos establecer quién lo estaba financiando. Ahora vamos a ver si es cierto que aplican la ley como debe de ser y los partidos tienen el valor de decir quiénes son sus financistas privados o de qué forma consiguen los fondos públicos para mantener sus campañas políticas, que campaña política y campaña electoral son dos cosas totalmente diferentes. Establezcamos esa diferencia. Cuando hablamos de campaña electoral, se entiende que es meramente en ese contexto. Y cuando hablamos de campaña política, ¿estamos hablando de algo más grande? La campaña política es algo en lo que se mantienen de manera permanente los partidos políticos. Es las reuniones que hacen con sus grupos, las reuniones que hacen meetings, las pintas que hacen en los pueblos, mantener sus locales, todo eso, toda la actividad del partido político en un periodo que no es electoral es una campaña política y eso se debe de financiar. Entonces la pregunta es ¿con qué? ¿O quién va a financiar a estos partidos políticos en este momento? Porque si la deuda política les servía para financiar la campaña o una parte de la campaña, ¿qué es lo que va a permitir ahora que se pueda financiar la campaña política? Ahora, ¿cómo detecto yo que usted en el futuro no está agarrando recursos del Estado para poder financiar su campaña? Bueno, por un lado tenemos la Corte de Cuentas que debería de estar verificando que todo lo que tiene que ver con equipo, maquinaria, empleados de las alcaldías, del gobierno central, de los ministerios, no esté trabajando en función de una campaña electoral. Cosa que a pesar de que se han dado denuncias en los dos últimos procesos electorales, no hemos visto un resultado por parte de la Corte de Cuentas. Aparte de eso, un Tribunal Supremo Electoral que sea realmente imparcial
y que cuando se den estas vulneraciones al derecho de la igualdad en la que tendrían que competir todos, pueda poner un alto y pueda garantizar que todos los partidos tengan, por ejemplo, la misma franja que se le da con base al código electoral en la televisión abierta. Sí. De ahí que los partidos tengan la obligación legal, ética y moral de entregar no solo la rendición de cuentas de los financistas privados, sino de los gastos que están haciendo en cada uno de los diferentes procesos electorales, ya sea por municipio, por distrito, por departamento y a nivel nacional. ¿Cuánto gasté en el alcalde de Amampoloró, por decirle algo? Y que va a ser diferente el gasto al de la alcaldía de San Salvador, sí, pero como partido político está en la obligación legal de dar esas cuentas a la ciudadanía. Bueno, y con esto nos vamos a trasladar a la primera pausa comercial, por favor. No nos cambien. Regresamos. Como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios. Y es que otro punto que la población trataba de analizar o trataba de preguntarse es, ok, modificaron el 248, ya sabemos que no era necesario para poder eliminar la deuda política, sí, se podía eliminar tal cual. Entonces, existe una preocupación. Si se modificó el artículo 248 y usted sabe que una sola coma, que una sola palabra podría cambiar todo el significado del artículo, ¿será que puede haber peligro de modificar las cláusulas pétreas? Que claro, en otros programas ya hemos dicho, si es cláusula pétrea, entonces no puede modificarse. Pero estamos en un contexto en que todo es posible. Legalmente, las cláusulas pétreas pueden tener una especie de vacío por ahí que en algún momento las haga vulnerables. No, yo todavía ando buscando el artículo escondido. ¿Por qué? Porque el constituyente de la Constitución del 83 establece esas cláusulas pétreas justo por el sistema de pesos y contrapesos que se necesitan para mantener el equilibrio del Estado. ¿Qué sucede? Cuando usted tiene una legislatura, esta legislatura tiene que aprobar una reforma a cualquier artículo de la Constitución y una forma en la que nosotros los ciudadanos podemos establecer si estamos de acuerdo o no con esa reforma es la votación para la siguiente legislatura. Y eso puede hacer que cambie y que esa reforma se dé o no se dé, ¿verdad? Entonces, la cláusula pétrea, eso es lo que garantiza que de alguna manera nosotros no tenemos el referéndum, pero la ciudadanía en la siguiente legislatura pueda decirle a la Asamblea Legislativa, mire, tal grupo parlamentario tenía mayoría y ellos querían cambiar tal artículo de la Constitución, nosotros le vamos a dar menos diputados ahora porque no estamos de acuerdo con ese cambio de la Constitución, que es lo que veníamos hablando al principio, que cuando nosotros escogemos diputados, alcaldes, presidentes, nosotros también escogemos ese tipo de forma en la que nosotros queremos ser gobernados como salvadoreños y salvadoreñas. Al quitar la cláusula pétrea, ¿cuánto ha pasado de la reforma al 248? ¿2 sesiones parlamentarias? Aproximadamente. Y en 2 sesiones ya modifican la deuda política. ¿Qué podemos esperar? La Constitución desde la reforma agraria ha establecido un número X de tierra que puede tener
cada ciudadano en El Salvador. Primero, porque nuestro país es muy pequeño, y segundo, porque la reforma agraria había establecido una distribución equitativa de la tierra. Así es. Pero entonces, si ese artículo se modifica la próxima plenaria, que cualquiera va a poder tener 20,000 hectáreas de tierra, 30,000 hectáreas de tierra, va a poder, en el caso de las playas, va a poder decir, no, la playa que es pública, la vamos a dejar como parte del lote de un hotel, por ejemplo. Lo podemos volver privado. O cosas como el derecho a la educación, el derecho a la salud, Sí. el derecho a la cultura. Todo eso podría ser modificado de un plumazo. Y ya de por sí estamos viendo que estamos ante una crisis económica que va más allá de lo que se ha analizado hasta la fecha. Entonces, a lo mejor por ahí, incluso derechos que se han ganado desde la Constitución de 1950 pueden retroceder. Estamos hablando que entonces aquello que se menciona, que no puede modificarse la territorialidad, que no puede modificarse la forma de gobierno ni la duración de este, pueden ser modificados entonces. Ahora puede ser modificado. Con efecto retroactivo, porque esa es otra cosa que la gente se pregunta. Vaya, digamos que se modifica el periodo presidencial y dice, mire, ya no va a durar 5, ahora va a durar, ¿qué? Va a durar 8 años, suponiendo. Pero entonces dice, pero ahora puede tener el efecto retroactivo. Entonces, ya las elecciones pasan, ya no serían en 2029, las presidenciales, sino que serían allá por el 2033 más o menos. Sí, 2032, 33. Bueno, es que la Constitución vigente y agonizante ya establece que en qué vas a aplicar el efecto retroactivo, y dice que es en materia de orden público y en materia penal si es en favor del detenido, Sí. o del reo. ¿Qué pasaría? Si se da lo que estás planteando en este momento, ese sería el siguiente artículo que tendrían que modificar. Uh-huh. ¿Verdad? Que la retroactividad Sí. se pueda aplicar en cualquier momento, dependiendo de la necesidad que establezca el legislador o la situación en la que se encuentre el país. Imagínate qué peligroso es Demasiado. eso. Sí. Y ya estamos viendo la aplicación de la retroactividad en todas las reformas que se han dado del régimen de excepción para acá, pero no solo en el tema del régimen de excepción, porque todo el mundo pasa pendiente de los decretos, ¿verdad? Que vamos por el 35, que aplicaron esto, pero no, estamos viendo la retroactividad también en materia de pago de deuda que han tenido diferentes ministerios de la época de la pandemia, Uh-huh. para poder tener liquidez de parte del Ministerio de Hacienda y pagar eso, y por eso todo lo ponen en orden público, es de orden público. Siempre hay que leer, más que pasar pendiente, bueno, tenemos que pasar pendiente de todo, pero también tenemos que pasar pendiente de las reformas administrativas que han estado haciendo. Veamos. Porque pasamos de municipios a distritos, pero cuando comenzó a modificarse el tema de los límites de los municipios. Si te vas a la Asamblea Legislativa, a la página de decretos, vas a ver que comienza el régimen y comienzan a moverse algunos límites en diferentes municipios, sobre todo en Oriente. Entonces, al final, convertir los municipios en distritos era más rápido que seguir moviendo límites decreto por decreto. Pero ¿para qué movías un límite? Por ejemplo, te puedo decir de uno que me recuerdo. Se movieron algunos linderos de 2 municipios en Oriente para que una hacienda quedara totalmente dentro de un municipio y la parte restante que le correspondía al otro municipio ya no fuera parte de eso, sí, a modo de ejemplo.
Una situación sumamente delicada, licenciada, porque hay cosas que de igual manera no quedan claras, hay cosas que la población sigue exigiendo como, mire, pero al menos denos la interpretación que usted hizo para poder modificar ese artículo o para poder aplicar esta legislación o este tipo de políticas y de igual manera no la tienen. Entonces, al final concluimos que estamos en un contexto bastante delicado. Ahora bien, estamos cerrando este bloque y yo creo que nos podemos ir a la pausa con la idea de, mire, pero si están modificando la Constitución y si es posible que se modifiquen hasta las mismas cláusulas pétreas, hay directrices para, en un remoto caso, convocar a una constituyente. Nos vamos a la pausa comercial. Regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros y así como cerrábamos el bloque anterior, es necesario analizar si la Constitución da alguna directriz, si en caso alguien quisiera convocar a una asamblea constituyente. Claro, mucho se ha criticado esta Constitución, que dice que la Constitución es la Constitución de los ricos, que es la Constitución de Dawson, que es la Constitución de la oligarquía. Usted habrá escuchado y leído de todo. Suponiendo entonces que quisieran eliminar la Constitución, ¿dónde están las directrices para convocar a una constituyente? Por favor, licenciada. Bueno, es posible hacerlo, primero. Claro, hoy todo es posible. Bendito sea Dios. Pero hay una situación. No es la Constitución de Dawson, no es la Constitución de la oligarquía. Es una Constitución que cuando entra en vigencia es una de las mejores en el mundo. Reconoce más derechos que muchas constituciones y al inicio te hablaba de la Constitución de 1950 porque es ahí donde comienza el Estado de El Salvador a reconocer derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, que eran los que venían de las Naciones Unidas, del Pacto Internacional de Derechos Civiles, del Pacto de Derechos Económicos y otros derechos. Entonces, ¿qué hace la Constitución de 1983? Recoge todo lo que se había avanzado en materia de reconocimiento de derechos fundamentales y de derechos constitucionales y crea esta Constitución. Para 1992, que los acuerdos de paz se dan, porque sí existieron, se da una reforma constitucional para adecuar a la Constitución que venía del 83 a esos pactos que se dan entre el ejército, entre el gobierno y la guerrilla. Se le quita las facultades a la Fuerza Armada, se crea la Procuraduría General de la República, que antes era Procuraduría de Pobres, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que es la nueva institución después de los acuerdos de paz. Se crea también la Policía Nacional Civil, a quien se le da o se le otorgan todos los derechos y obligaciones en materia de seguridad y se avanza en otros derechos. Sin embargo, como están las cosas, creo yo que en cualquier momento se va a llamar a una constituyente y lo preocupante del caso es dónde está la sala de lo constitucional, porque la sala de lo constitucional ya tendría que haberse pronunciado por la reforma al 248 de la Constitución. Esa es una de las obligaciones que ellos tienen. Eso le quería preguntar. A ver, usted me está diciendo que es una de las obligaciones, pero de repente alguien puede decir, no, pero es que la sala no puede actuar de oficio, es que alguien tiene que poner una demanda o alguien tiene que hacerlo reaccionar. Ellos pueden saber que está mal, pero si alguien no les dice nada, entonces no se mueven. Alguien podría pensar por ahí, ¿la sala puede o no puede actuar? Claro, ¿o tiene que esperar a que alguien les diga? No, la sala puede actuar de oficio porque las obligaciones constitucionales que la sala tiene ya están establecidas y ellos tienen que velar porque se cumpla la Constitución.
por parte de todos los funcionarios públicos y los ciudadanos en el ejercicio de derechos y de deberes. Entonces, la sala de oficio pudo haber dado un pronunciamiento respecto del 248, pero ¿qué pasa? A lo mejor muchas personas que pudieron haber presentado alguna inconstitucionalidad, algún amparo, cuando ya se tenía el rumor del 248, no lo hicieron por temor a que la sala hiciera lo mismo que hizo para la ampliación de los 2 periodos del presidente, ¿verdad? Que se mete una inconstitucionalidad, una solicitud de que una persona perdiera derechos por hacer el llamado a la reelección, que la Constitución misma establece que es un delito constitucional. Que pierde sus derechos civiles y políticos. Correcto. ¿No? ¿Y qué hace la sala? Resuelve en contrario a la sala que sí era constitucional y amplía los 2 periodos. Entonces, ¿qué podemos esperar de una sala a la que vas y le decís, mire, yo quiero que me reconozca que se me está violentando este derecho, cuando termina reconociendo que en lugar de decir que sí se te está violentando este derecho, te dice no se está violentando y puedes seguirlo haciendo, que es el caso, por ejemplo, del amparo 219-2020 que yo presenté en favor de los médicos y del personal de salud para la cuarentena. Sí, sí. ¿Qué pasa? La sala anterior dictó 2 medidas cautelares en favor del sector médico y de salud. ¿Por qué? Porque se logró establecer con pruebas presentadas por el mismo Ministerio de Salud que no se le había dado equipo de bioseguridad a los médicos. ¿Qué me dice la nueva sala? Me dice la nueva sala que iba a levantar las 2 medidas cautelares y que no había suficientes pruebas para poder establecer eso cuando el Ministerio de Salud presentó listados, presentó informes y todo. Se supone que se les había entregado a partir del mes de mayo y no de marzo. Y aparte de eso, yo investigué, me senté con el colegio médico, con el Simetriz y presentando las pruebas que habíamos ¿Y aún así no fueron suficientes? No fueron suficientes, pero también me dicen que muchas cosas del informe que da el Ministerio de Salud no eran ciertas. Pero, a ver, pero que no es el Ministerio de Salud quien presenta esas pruebas y la sala me dice, no, lo que usted me está enseñando, no que es de su rubro, que es de su estudio, que solo usted sabe cómo está trabajando, de igual manera no es cierta. Sí, porque querían que yo presentara pruebas, pero quien tenía que presentar pruebas en sede constitucional eran ellos, no yo. Y las pruebas eran suficientes para poder establecer que a los médicos el Ministerio de Salud los había dejado en total indefensión. Bueno, es más, yo pregunté cuántos tipos de cepas de COVID habían durante la cuarentena aquí, porque los diferentes países de la región habían establecido que si habían 3, habían 4. Costa Rica, por ejemplo, decía que ellos tenían una cepa ya endémica porque tienen una población de chinos y así. Y ellos me dijeron que no podían establecer cuántos tipos de cepas de COVID habían y que el COVID venía de los dromedarios. ¿Y cómo la sala de lo constitucional va a hacer esto, por Dios? O sea, pero eso dijo el Ministerio de Salud y la sala actual lo avaló, yendo en contra de las 2 medidas cautelares anteriores que había establecido ya la sala constitucional, en la que se establecía que los derechos económicos, sociales y culturales son justiciables. ¿Qué significa esto? Y hablando de reformas constitucionales, desde el año 2011 la Sala de lo Constitucional había establecido que si a usted se le vulnera el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la cultura, usted puede denunciar al ente y eso puede ser presentado ante la justicia de El Salvador. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había establecido también que hay procesos a nivel internacional por las vulneraciones a este tipo de derechos, pero esta sala viene y de manera tajante, en 2 páginas, responde que no era necesario continuar con las medidas cautelares dictadas y los médicos que se habían presentado amparos y procesos constitucionales basados en esas medidas cautelares pierden los derechos que estaban exigiéndole al Ministerio de Salud por la muerte de sus familiares. Podríamos afirmar, licenciada, que actualmente no hay un órgano como tal que pueda
velar por la protección y la correcta interpretación de la Constitución? Sí, sí lo podemos afirmar. No hay un sistema de pesos y contrapesos, no hay un órgano dentro del Estado que pueda establecer que se está rompiendo no solamente el orden constitucional, sino también el Estado de Derecho en El Salvador. ¿Y alguna especie de amparo internacional tampoco? Se pueden presentar diferentes procesos. De hecho, la semana pasada, por segunda vez, mi colega, el licenciado Otto Flores, y yo presentamos ante Naciones Unidas una notificación sobre las reformas al Código Penal y Procesal Penal en el tema de los delitos del hurto, del robo y otros delitos que van a sobrepasar techos que fueron equiparados con el homicidio simple. Entonces, eso ya se hizo del conocimiento de Naciones Unidas. Lo hicimos del conocimiento la primera vez en julio del año pasado, que es la primera vez que intentaron ellos hacer esta reforma, y lo hicimos del conocimiento también la semana pasada, el día que se estaban haciendo las reformas, esperando que los organismos internacionales también vengan a hacer la verificación que corresponde respecto de las leyes que se están aprobando o modificando en el país. ¿Por qué? Porque dentro del sistema jurídico usted no le puede dar 10 años de prisión adicionales a alguien, y estoy dando un número al azar, porque delinquió de un municipio a otro. Parte de la reforma es eso, ¿verdad? De que se le amplía el tiempo a una persona que si vivía en Sonsonate y delinquió en Sonzacate, eso amplía la pena. Pero nuestro país, vuelvo, es tan pequeño que entre Sonzacate y Sonsonate solo hay una calle. Váyase a Los Planes. En el desvío de Los Planes, en el mirador, el lado del mirador es San Marcos, el otro lado es Panchimalco y más abajito es San Salvador. ¿Cómo puede usted establecer cuál es la línea geográfica? Entonces, esos son parámetros que no deberían de incrementar la pena. Y aparte de eso, estamos viendo que se está aplicando por mismas declaraciones del ministro Villatoro en la Comisión de Justicia esta semana, que él decía, no necesitamos más jueces porque el Código Procesal Penal de 1974 establecía que el juez hacía la vigilancia, la investigación y todo. Entonces, que a nivel procesal penal tenemos un código, pero a nivel de política de Estado estamos viendo que lo que se está manejando es la política de 1974, donde se reconocen menos derechos, tanto para la víctima como para el imputado. ¿Le parece lógico? ¿Le parece razonable? Bueno, es su criterio. Vamos a la pausa comercial. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Y es que otro punto importante de abordar es la ley anticorrupción. Veamos si realmente puede combatir la corrupción y si de verdad era necesaria su creación, si es por creación de voluntad de nuestro gobierno o si es a base de una presión, como se dice, generada por el Fondo Monetario Internacional. Pero antes que otra cosa, en este país se tiene y tenemos conciencia de lo que es corrupción y de todas sus formas. Para empezar, por favor, licenciada, ¿qué debemos entender por corrupción y sus formas? Bueno, primero la ley se da porque es parte de lo que estableció el Fondo Monetario Internacional para la aprobación de los préstamos que se espera se ratifiquen a finales de este mes de febrero. Ah, ¿no es por el buen corazón de nuestros funcionarios? No es por el buen corazón de nuestros funcionarios. Y cuando hablamos de corrupción, obviamente tenemos que probar un hecho ya establecido en la ley, pero ¿cómo
¿Qué entendemos por corrupción? Corrupción es que la secretaria sale corriendo, agarra un lapicero, lo mete a la cartera o se lo lleva prendido en el pelo y se lo lleva para la casa. O corrupción es cuando tengo un megaproyecto y para evitar que haya algún tipo de una tercera empresa que vaya a licitar y de la cual no voy a obtener nada, voy a hacer una compra directa o una contratación directa. O es corrupción cuando la LACAP, ya derogada, establecía que tú no podías hacer una segmentación de proyectos. ¿Qué significa esto? Acá en el estudio tenemos 2 vasos, la mesa, un televisor, las sillas. Es un solo proyecto. Pero para que todos ganemos, entonces yo te voy a decir, el proyecto cuesta $100. Pero como la actual ley me permite segregarlo, a Juan le vamos a comprar los vasos, a Pedro la mesa, a Luis el televisor y María que venga a hacer el arte. Pero lo vamos a meter en un solo proyecto y lo voy a contratar de manera directa porque la ley me dice que puedo contratarte de manera directa hasta $25,000. Muy bien, esos $25,000 más IVA es lo que yo le voy a pagar a cada uno. O sea, $25 para cada uno. Pero de esos $25 a mí me van a dar 5. Me suena. Ajá, ¿por qué? Porque yo sé que estos 2 vasos te cuestan $1.50 cada uno en cualquier establecimiento. Entonces, vos vas a ganar $1.50 y yo me voy a quedar con el resto, con los otros 5 pesos, vean. O sea, por ahí va la idea de que la corrupción es no manejar de manera transparente los fondos, de no tener una competencia real entre empresas que suministran al Estado, en no decir, mire, el Hospital Rosales está aprobado ese préstamo desde el 2018, ya estamos en 2025 y vemos que estará un 60-70%, del de Nejapa ni hablemos, ¿verdad? Porque solo está la terracería y un par de cosas. Entonces, ¿por qué se tardó tanto? ¿Por qué levantaron tan rápido el SECOT? ¿Por qué no podemos saber qué empresa construyó el SECOT, las bases de licitación del SECOT, el tiempo en el que se construyó? Porque todo eso es información oficiosa, ni siquiera es pública, es información oficiosa y la dejan en reserva. ¿Por qué? Porque miren, la ley de acceso a la información pública no ha sido derogada, aunque en este momento es letra muerta. Y si nos ponemos a leer la ley de acceso junto con la ley contra la corrupción que acaban de aprobar, tendríamos los dientes suficientes como ciudadanos para exigirle a los funcionarios que nos digan en qué están gastando nuestro dinero, nuestros impuestos. Porque impuestos pagamos en el churrito, pagamos en el agua, pagamos en todo lo que gastamos como salvadoreñas y salvadoreños. Pero en este momento se aprueba una ley contra la corrupción que se basa en una convención universal y convención americana contra la corrupción que ya fue aprobada por el Estado de El Salvador y es ley de la República y es con la que se hace la ley de acceso a la información pública. Pero si en este momento ellos no están cumpliendo la ley de acceso a la información pública, están negando información que por años le fue entregada a la ciudadanía y a los medios de comunicación para que nosotros nos diéramos cuenta de la corrupción que había o del mal manejo de los fondos, ¿qué va a pasar cuando la sociedad civil, cuando los medios de comunicación comiencen a exigir que se cumpla la ley contra la corrupción?
cuando comencemos a preguntar cuánto se ha gastado en el Ministerio de Educación, y lejos de tener una escuela por día o 3 escuelas por día, algo así era, se están cerrando 3 escuelas por día en los sectores más pobres de este país. ¿Por qué? ¿Qué explicación nos va a dar el ministro en funciones? Eso, podríamos pensar que es un mal manejo de fondos, podríamos pensar que es corrupción, podríamos creer que no hay suficientes proyectos que le permitan al Estado darle informes a la ciudadanía. ¿Qué pasa con eso? Eso es corrupción. El darle dádivas, el darle prebendas a alguien, y para eso teníamos el Tribunal de Ética Gubernamental, que también está durmiendo el sueño de los justos, que no está haciendo su labor, y la Corte de Cuentas de la República, que aún no hemos visto juicios del mal manejo de los fondos que se dieron durante la cuarentena por COVID-19. ¿Y usted todavía tiene esperanza de que va a haber esos juicios? No, me imagino que van a esperar el tiempo prudencial que prescriba la acción civil, la acción penal, y por eso le van a dar largas muy probablemente a este gobierno. Y como usted decía, pueden reformar la Constitución en el sentido de decir que la presidencia va a llegar hasta 2029, 2032 o 34, y los diputados igual van a tener un periodo igual al del presidente, que era algo que ya se viene manejando entre pasillos para esperar a que el delito se extinga y cambiar la acción penal o la acción civil, como lo hemos visto en casos del pasado. Bueno, y con esto nos detenemos y nos vamos a la última pausa comercial. Regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros. Y es que, a fin de cuentas, si hablamos de la ley anticorrupción, ¿qué instituciones están integradas? O más bien, la pregunta es, ya que hace unos días nos enteramos que el Tribunal de Ética Gubernamental no va a integrar este conjunto de instituciones que combaten o tienen el deber de combatir la corrupción, nosotros podemos pensar y confiar que realmente la ley anticorrupción va a funcionar. Licenciada. Bueno, el Tribunal de Ética Gubernamental también es una de las nuevas instituciones que nacen a partir de los acuerdos de paz y están justo para controlar el actuar de los funcionarios públicos, entendiendo funcionario cualquier persona que trabaja dentro del Estado. Porque así lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública. Lastimosamente, en los últimos años, el Tribunal de Ética Gubernamental también lo vemos cooptado. Hemos visto que ha perdido la independencia que había venido mostrando desde su creación, en la cual establecía multas para servidores públicos que infringían la ley. A modo de ejemplo, los que cargaban los carros en la playa en tiempos de vacaciones o cualquier otra denuncia que ellos tuvieran, se investigaba y el funcionario era sancionado. Entonces, dentro del equipo que tendría que estar para hacer la contraloría a los funcionarios públicos por presuntos delitos de corrupción, el Tribunal de Ética Gubernamental debería de ser una parte importante, la Corte de Cuentas, demostrando que efectivamente es objetiva y cumple su función, la Fiscalía General de la República, el Instituto de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, son instituciones que vemos que, bueno, todos estábamos esperando el resultado del famoso caso Catedral, y se desbarató el equipo, se desbarató el caso. Entonces, ¿qué podemos esperar a futuro? No espere de pie.
Así es. Bien, entonces con esto al final podemos terminar de afirmar que no es posible confiar al 100% en que esto en efecto vaya a funcionar a pesar que lo pide el Fondo Monetario Internacional. Esperemos que, aparte de que es una ley que se da porque lo está exigiendo el Fondo Monetario Internacional, también la ciudadanía comience a ejercer su derecho de pedir información y de exigir que estas leyes se cumplan, porque durante los últimos 5 años lo que ha habido es mucha pasividad de parte de los ciudadanos. Ya que antes, y bueno, yo fui oficial de información de CEPA durante 5 años y la información que llegaba a solicitarla la pedía cualquier ciudadano, no solo medios de comunicación, y eran cosas que a la gente le interesaba, a los estudiantes les interesaba, pero ahora al cerrarse las oficinas de acceso a la información pública y al dejar en reserva durante 7 años información que es oficiosa, que tendría que estar ahí colgada en los portales de transparencia, la ciudadanía no sé si tiene miedo a pedir información, Probablemente. si está demasiado confiada o la desconfianza es tan grande que ya saben que la respuesta va a ser no. Entonces con esta ley yo los invitaría a leerla y a estar pendientes de ver cómo podemos aplicarla como ciudadanas y ciudadanos, porque no podemos seguirle dejando la carga a los medios de comunicación que hacen una gran labor para sacar a la luz las cosas que están pasando en el gobierno, sino que también nosotros como ciudadanos tenemos la obligación legal de hacer una contraloría al Estado. Desde luego. Licenciada Jamie Magaña, ha sido un placer haberlo tenido esta noche con nosotros. Le agradecemos muchísimo por haber traído sus criterios en torno a todas las reformas que tienen que ver en el aspecto legislativo y qué es lo que nos espera también. Así que esperamos tenerla en una próxima ocasión. Muchísimas gracias por la invitación a Criterios, Fernando. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos. Buenas noches para usted también. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde, el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.